Gracias. Bueno, hago sí, claro, eso de acuerdo a las posibilidades que tenga el poeta, el lector, claro, que tenga en el bolsillo. Claro, si no tiene sino para pagarme 5, yo le digo 5. El escritor busca un patrocinante, y le financia parte del libro. Con eso él paga. Claro, yo me comprometo a ponerle el logotipo de la empresa que él. Esta es una hermana mía y este es un pana de Rubio, que me colaboró para hacer estos libros, y así hacen todos los demás. Y no has buscado cómo cambiar el papel del logo. Estoy pensando en eso, para darle el libro, pero eso me va a encarecer. Y yo más bien lo que quiero es bajar costos, para que no me salga tan costoso. Pero hicimos la resma de Creni, más cara que la boca. Una resma, tenemos 2, 3 personas. Pero el sin embargo, Estamos haciendo esta propuesta editorial de Asirema, que es una propuesta que está encadenada con la historia del libro en el Táchira. Nada pasa por nosotros sin que contemplemos la historia. Y un poco en esa línea hemos decidido homenajear al gran poeta tachirense Antonio Mora, quien escribió Crónicas de Asirema, con esta pequeña gran colección de poesía Asirema, que se inaugura con Malvasía y Viraje de Freddy Ñáñez. Estamos muy complacidos de tenerlos a los dos en nuestras publicaciones, complacidos de que esté con nosotros hoy. Además está el querido Rubén Wisowski, quien va a hacer la presentación de Viraje. Agradecido por la presencia de tanto público hoy, y dejo entonces en la palabra al maestro Rubén Wisowski. Buenas noches. Hablar de mí, incluso cuando hablo de los demás. Discúlpenme semejante grosería, pero lo hago convencido del postulado máximo de los quereres. Cuando me menciono, son ellos, los queridos, los que hablan en mí. Para mi desgracia, conozco a muchos poetas, demasiados. Cuando mi argentina alemanidad llegó a esta orilla, un amigo de mi Horst Wolfgang, mi padre, me dijo que en este país hallaría principalmente 3 cosas: mucha gente buena, bellas mujeres y muchos poetas, demasiados. Con el tiempo descubrí que no todos los poetas son poetas, o si se me permite la desmesura, lo son a medias, o cuando les pega la brisa, o cuando el serlo los hace ver bien, o cuando los hace ver interesada y atractivamente mal. Provengo de una casa donde la palabra no es el juguete, sino el niño. De una casa donde la palabra no es la chupeta, sino la lengua. De una casa donde la palabra no es ser juez, sino la justicia. De una casa donde la palabra no es ser querido, sino comprometido. En mi ejercicio profesional como periodista estuve al lado, cerca de muchos poetas, demasiados. Poetas, grandes poetas que me pedían no salir en la foto con otro poeta. Poetas, grandes poetas que me pedían no el registro sincero, la reseña honesta, sino el espacio más grande posible. Y si es a color, mejor. Poetas, grandes poetas que hablaban mal, bajito y por la espalda de los otros poetas. Grandes poetas que después abrazaban con desmedido entusiasmo. Poetas, grandes poetas que cuando dejé el ejercicio activo del periodismo y por lo tanto quedaba inactivo para la promoción de sus textos, cruzaron de acera para evitar el saludo.
y poetas, grandes poetas, que ante la lluvia prefirieron no mojarse y ante el sol no arder. A Freddy lo conocí en su poesía, cuando la mayoría del país desconocía que existía, en su poesía o sin ella. Desde entonces reconozco mi voz en su poética. Años más tarde, ante la lluvia, prefirió mojarse y ante el sol arder. No ha dejado de empaparse y derretirse, y sigue siendo poeta. En estos tiempos, cada vez que se mojó, cada vez que ardió, en paisajes de compleja relación con la palabra, temí que su poesía se secara, que fuera ceniza. Para mi desgracia, conozco a muchos poetas, demasiados. Pero si algo soy, además de una pobre víctima de conocer a muchos poetas, o poetas que dicen serlo cuando las cámaras de los celulares los apuntan, es que soy un tipo muy equivocado desde mi prehistoria. Y si hay algo que hoy celebro, créanme que cada vez celebro menos cosas, es que me haya equivocado con este amigo mío mojado y quemado. Hay que ser muy poeta para que después de tanto tránsito antipoético, que inevitablemente tranca y complejiza la relación con la palabra, la poesía siga en él. Y yo en él, reconociendo mi voz, la nuestra, la de todos nosotros, que es agua y fuego. Coda 1, la cola, ¿no? Cuando después de leer pienso, sin pretensiones de ser novedoso, que la política es gestión y la poesía es congestión, y esto proponiendo y luego de acercarme a las definiciones del diccionario, donde hallo que congestión, que procede de congestionar, no como obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de algo, sino como acumular sangre en exceso en alguna parte del cuerpo, que es lo que sucedió cuando en la lectura de, abro comillas, la separación, en suma, es la dimensión de tu heredad. Eso es todo cuando posees, para vivir, para vagar, para volver, que son versos míos que escribió Freddy para él, para mí y para los que lo lean. La sangre se me acumuló. Quisiera decir que en el corazón o en el cerebro de mi hermana que acaba de fallecer, pero en realidad fue en un lugar anatómico menos poético. Creo que fue en una pierna y me impidió andar. Y eso fue antes o después, no sé. Pero reitero, después de leer pienso, no es porque soy o somos ángeles sin alas, capaces de alcanzar un simiente reflexivo único, propio, singular. Es porque lo escrito nos llega, nos dice, nos habla, nos representa, nos explica, nos justifica, nos salva y nos condena. Siempre la poesía nos condena, y Freddy lo sabe. Coda 2. Con Viraje coincidimos él y yo en el mismo propósito, en el mismo afán, en la misma vocación. No saber de la quietud, no saber del inquieto parálisis, no saber de paradas fijas, totales, últimas, sino de estaciones, de pausas, de interrupciones, de respiraciones. Porque con Viraje coinciden todos aquellos los que viajamos estando quietos, los que hemos salido de un viejo país y no hemos llegado, porque no hay a dónde llegar sino a uno mismo, como el país que ha decidido quedarse moldeando su utopía, buscando su forma, su manera de hacer mundo, como diría Goodman. Dice Freddy, nosotros con él, permanecer en ti, peregrinaje, nos permite permanecer aquí. Porque un país es país, no únicamente, pero sí principalmente, cuando busca su habla entre sus montañas, esperando el eco. Un país es país cuando escucha su habla. Para eso es que es necesario un poeta en una revolución, para revolver la palabra que es de todos y de ninguno, porque será, como la poesía de Freddy y de los suyos, la poesía de nuestro futuro. Gracias. Yo conocí a Freddy cuando tenía una editorial que se llamaba Nadie nos edita. Porque de Nadie nos edita, él pasó a editar a los demás. Yo creo que, pero no puedo decir eso, Antonio, porque sería una presentación de 20 segundos. Pero de ser no editado
a ser quien edita es creo que donde reside una de las inmensas virtudes de Freddy. Freddy no se edita. Ñaño no edita. Ya, perdón. Bien, Freddy, te doy la palabra. Haya salido, en efecto, ese es el sentimiento, pero además de eso, para mí me está cargado de significados que este libro llamado Viraje sea editado precisamente en el estado Táchira. Yo viví en el estado Táchira casi toda mi vida, a pesar de haber nacido en Caracas. Allí me hice persona, allí intenté construirme una voz poética, allí estuvo toda mi tradición literaria. Pero también de allí, como muchos tachirenses, partí. Y el hecho de que Viraje surja precisamente en una editorial que impulsa Joel Arellano, una editorial alternativa, le da esa connotación. Además, en esas épocas de Nadie nos edita y de estar también muy afanado porque te publiquen. Recuerdo que Rubén iba a hacer, si no un prólogo, una presentación de una de las antologías que nosotros sacamos, y por esas dispersiones pues, que tiene la vida, eso no se concretó y se está concretando en este momento. Yo quiero decir sobre Viraje que, a pesar de que hay un cierto dogma de que el poema no debe ser explicado o no debe el poeta conversar de su obra porque aparentemente sería de mal gusto, yo pienso que eso no es una regla necesariamente que debamos cumplir. Sobre todo en el caso de Viraje, que es un poema fragmentado en conceptos, en momentos, que surgió de una profunda reflexión de dos cosas. La reflexión sobre la poesía misma, pero sobre todo la reflexión sobre el país. Nosotros hemos asistido en estos últimos 10 años más o menos a una cierta literatura del exilio, una literatura que ha tenido mucho éxito comercial o relativo éxito comercial en España y en otros países que claramente son países hostiles con el proceso revolucionario que nosotros estamos viviendo. Y muchos escritores de relativo valor han asumido como atajo al éxito y a los lectores del mundo el discurso del exilio, el discurso de la separación forzosa de tu tierra de nacimiento. Y yo quise con Viraje un poco responder a esa literatura del exilio, poniendo en perspectiva este fenómeno, este acontecimiento nacional. Es un acontecimiento planetario, en todos los países se da la ruptura, se da el momento en el que los nativos, los oriundos, deciden abandonar su lugar de nacimiento, su pueblo. Cuando yo pienso en el exilio y en la literatura del exilio nacional, me es incompatible acotarla a la contemporaneidad. La verdad es que el exilio en nuestro país tiene demasiado tiempo. Si no es en 1922, cuando estalla el Pozo del Barroso, me corregirá Antonio, que es más memorioso que yo, si no es en 1922, es cercano al inicio de los 20, cuando el petróleo empieza a emanar de nuestras tierras y empieza a reconfigurarse toda la sociedad y toda la sociología y toda la cultura nacional. Y de todas las tierras que han aportado tristemente al tema del éxodo y del exilio, el estado Táchira y los estados andinos son los que están en la lista, en los primeros números de la lista de las personas y de los pueblos que se han ido. En el Táchira ha habido pueblos rulfianos que han quedado deshabitados o habitados en todo caso por el fantasma de la búsqueda del bienestar, de la búsqueda de una Venezuela prometida, de progreso, de estabilidad. Y allí empieza entonces mi reflexión sobre el tema del país y sobre esta literatura del exilio para poner nosotros en perspectiva dónde comenzó, en todo caso, este movimiento, esta movilidad. También el libro quiere un poco despojarse de un discurso moral o de un discurso meramente ideológico sobre el tema del exilio. Yo creo que existe en el ser humano cierta insularidad que no puede ser revocada. Es decir, existe un impulso nuestro de irnos del lugar donde nacimos. Es casi una angustia permanente y universal. Y por eso yo creo que el viaje es quizá el tema predilecto de la poesía y de los poetas. En el caso particular, yo quería que el tema del
del viaje, del exilio, del movimiento, pudiera ser contado desde el movimiento mismo. Es decir, que pudiera intentar en la poesía que me planteaba una poetización, pero desde el movimiento, no desde quien se mueve, no desde el paisaje, sino desde el movimiento mismo. Ignoro si lo pude lograr, pero sí creo que en adelante estoy iniciando un proceso hacia mi propia escritura, hacia mi poesía y también hacia las posibilidades que tengo para opinar o para generar pensamiento sobre este tema de una Venezuela que fue obligada a irse de sí misma precisamente con la promesa del desarrollo y precisamente con la promesa de la reconstrucción de un nuevo ser social. Yo creo que ese debate lo tenemos que dar desde la revolución. Ese debate no es un debate espurio, no es un debate que tenga necesariamente que ser entendido con el inmediatismo, y la propuesta de viraje es que lo podamos entender en esa perspectiva histórica. Pues. Dicha esta explicación, a lo mejor accesoria, pues bueno, voy a leer como se acostumbra en los bautizos, unos poemas, y bueno, a partir de ahí ya el libro correrá la suerte de su propio viaje. Este es mi hijo Ludovico, a quien está dedicado, igual que a mi hijo Dante, el libro Viraje. Entonces es un poema que está dividido en varios conceptos o varios puntos. Pero lo más bello de este libro, sin duda alguna, son los epígrafes, porque son dos voces, dos presencias de la literatura nacional que vinieron creando las condiciones poéticas que hacen posible que hoy alguno de nosotros podamos volver sobre estos temas. El primer epígrafe es de Ramón Palomares y dice así: no sabías quedarte y no sabías irte para siempre, pero allí estás, rozando el agua. Y el otro es de Ida Granco, que dice: la tierra es una enmienda del pasado. Viraje. ¿Cómo íbamos a renunciar a ello? Si dimos el ancho del mundo, fue en estos retrocesos. Viraje, para protegernos también de las distancias y cuidar de lo dejado. Ni cambio ni deserciones. ¿Cómo negarnos a caminar en círculos? Si transitamos 2 veces la noche y la carencia, fue para curar a la tierra de su alejamiento. Distancia. Hay un punto en el camino donde todo es igual. De lo mucho que te has acercado y de lo lejos que ya estás, solo es verdad el nombre de tu país. Dilo entonces, pero dilo como un destino, o no llegarás o no te irás nunca. Lo demás lo borra la niebla. La necesidad, incluso el deseo, se van separando de ti. Una vez en la distancia, no se continúa. Es ella quien camina y te lleva como un animal de carga. Estación. Al contrario que el río, tu sangre busca detenerse. Elige un trozo de tierra, el instante, y se tumba. No por fatiga. Esa pausa es una vocación, una manera muy antigua de vencer el alejamiento. Como todo lo que tuvo raíz, en cada estación te detendrás para siempre. Si continúas, será sin ti, con otro peso. Caminarás cambiando de raza, de nombre, al igual que el río. Intemperie. Lejos, en ella y por ella determinado, lo que resta es un camino sin bordes que se expande en nosotros. ¿Cómo negarse también la desmesura? Allí, en ella, lo extraviado tiene un orden. A través de sus imágenes no hay despedida ni permanencia. Todo aparece suelto y en el puro traspaso. Al asentarnos afuera, ni perdemos ni ganamos terreno. El nosotros, lejos, en ella y por ella nombrado, será el lugar de residencia.
lejos. Permanecer en ti, peregrinaje, nos permite permanecer aquí, reencuentro. Este lugar que también nos busca, destierro, se acerca sin saberlo a tu camino. Insistir por ello hasta eliminar toda lejanía en estarse lejos. Encrucijada. Cada tanto vuelves al exilio. Lo haces para regresar a tu ciudad de origen, para volver a sentir tuyo lo que por voluntad perdiste. Regresas 2 veces cada vez y así, dividido en rutas, eres un pueblo reunido en contraluz. Cada tanto pruebas salir y solo por corroborar tus bordes te vas sin proponértelo. Entonces no hay regreso, ni 2 momentos, ni ciudad, ni parentescos. Y así, cegado de ti, eres un pueblo diluido en el espejo. Pero por regla general estás frente a un cruce, cambiando de estatura, imaginando que vienes, que partes, y así, detenido, eres y no eres, como la vida que recuerdas, como lo que encargaste olvidar. Cada tanto vuelves, vas, olvido. A lo sumo, el abandono. Irte, dejarlo todo, culpar al trópico y ser, en fin, un camino sin nadie. Todo eso puedes hacerlo, pero jamás el olvido. Como poco, persistirá el olor de tu casa, igual que si fuera el tuyo, contigo, de polizón, al acecho o esperando adelante tu arribo. Irá como una imagen disuelta en tu sangre toda la edad de ese pueblo, relegada en tus facciones, recordándote quién eres. Un sesgo te impide traicionarnos, se llama lugar, pero es tu índole en resguardo. Cuando mucho, conocerás la distancia, nunca el olvido. Mapa. Procura dejar un rastro y que algo tuyo permanezca. Ese será el mapa de los que viran, como viraste un día, para continuar en tránsito. También tú leíste señas ajenas que te trajeron hasta aquí. Hazlo y que sea legible lo que rompas, que se comprenda en la brasa el objeto abandonado. Esa será la ruta de quienes hoy buscan perderse del lugar. Procura que tu seña sea fiel y en ella permanezcas junto a todo lo que aguarda en la fisura. En el polvo que levantas, en el árbol que tumbas, en el humo, di siempre la verdad. Escribe bien tu andar en la tierra, que tu desorientación se escuche y sea para otros un generoso ventear. Y termino con llegar. Llegar. Es un decir y por eso es tu verdad. Da lo mismo a dónde. Nunca buscabas un lugar. El lugar era tu marcha. Da lo mismo cuándo. No contaste los pasos, sino los días. Lo que te llama es una voluntad y fue tu geografía. Es tu elección. Dicta un arribo justo. Escoge una clara madrugada. Ahí donde te derrumbes será tu casa. Donde te rindas habrá una mesa servida. En cualquier aldea te espera una mujer abandonada y unos hijos que hablan tu lengua. Llegar es un decir y por tanto es verdad que has llegado. Muchas gracias. Bueno, estamos complacidos con la presentación que hemos podido llevar a cabo de Viraje y de Malvasía de nuestro poeta Antonio Trujillo. Fue ayer en la mañana a las 11 y con esto emprendemos un camino que, como les digo, la historia la llevamos por dentro, la del Táchira. En 1844 tuvimos nuestra primera imprenta. No fue sino hasta 1904 que tuvimos una obra publicada, Lucía, de Emilio Constantino Guerrero, y de ahí en más, trajinar y creación de poetas como Eleazar Silva, el poeta Moncada, todo lo que surgió de la cueva pictolírica con Rafael Guerrero, el poeta Pedro Pablo Paredes, Antonio Mora, Dionisio Aymará, luego la historia que dejó Nadie nos edita, la huella que dejó Nadie nos edita. Todo eso está contenido en la intención y el espíritu de Asirema
Yo también agradezco la presencia aquí de Caribay, porque es muy importante su guía, su orientación para nosotros, y para Freddy seguramente también. Ahora vamos a cumplir con el acto formal de bautizar el libro. Entonces Ludovico nos ayuda a rociar de pétalos a Viraje. Muchas gracias a todos. Esperamos que compren el libro. Necesitamos seguir produciendo más libros. Quienes lo quieran comprar, hablan con Cianya, que está tomando las fotografías, y bueno, el poeta puede firmar algunos también. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias al Ministerio de Cultura, al Centro Nacional del Libro, a Librerías del Sur, a Andrés, a Antonio Trujillo, Rubén Wisowski y a Freddy Yáñez por estar con nosotros. Gracias. No lo sé. La verdad es que nunca me dijo. No, es la 10, 9, no sé. Nunca me preguntaba eso. Dale, pues, yo abrigo con mi madre. Mi mamá quiere saber. Hola, un placer. Dale, pues, un placer, un placer. Así van diciendo eso y me saltó el nombre. Él no puede terminar de leer un libro que se lee. Antes que la masa la reciba. Lo único que comporta es por piedad. No, pero es no para leerme el contenido, es para ver la edición. Ah, pero claro, para copiarte. Para copiar, pero no por el contenido. Y para ver, coño, ve cómo resolvieron esto aquí. Los márgenes, la tipografía. La tipografía, entonces todo. Lo que pasaba por la ventana veíamos que pasaba una niña que había aparecido, pasaba la uva, veía el mundo. Mira, también viene esa la chamba, Chucho. ¿Cómo? ¿Quiere que te represente? Ah, coño, la gente, vamos a firmar pues. Pues. Firmemos aquí. De una vez, esa firma la puedo pasar para. Claro, firmemos. Tampoco Eso sí hace falta, ¿viste? ¿Ah? Eso sí hace falta. Coño, no he visto mi página. Tú me dijimos hablar de eso cuando. Bueno, yo te. Sí, bueno, que bueno, no hablamos ya. Pero ahora lo podemos hacer con. Le podemos ayudar de BTV, ¿no? Vamos un café ahí en Parque de Trago, donde está ahí un rato. Allá, yo no puedo salir de BTV. Verdad. Tengo automático el Bueno, yo te. Entonces pasé la última vez por BTV para hablar con Juan Carlos Mozo, pero no, estaba ocupado. Este está movido. Lo que estaba hablando con Rubén, quería ¿Cuál es tu nombre? César Antonio, no me completo. San Antonio. Te quería comentar a ti lo que estaba hablando con Rubén, pero eso va a ser otro día. Vale. Rubén, un abrazote. El mío. Ah, bueno, imagínate. Domingo, qué elegancia con esa corbata. ¿Te gusta la corbata? Sí, ¿verdad? Me cae bien. Porque normalmente al expositor se le hace un tiraje pequeño, porque él no tiene mucho plata. Yo traje 5 ejemplares nada más para acá de cada libro. Fue lo que Ahorita vamos a entrar a la comprar ahorita en Caribay, que es la que tiene. ¿Cómo está la cosa? Bueno, Chucho, ¿Qué año estás en empresa? mira.
Freddy quiere decir algo. Yo quería decir una sola cosa. Muy bien. Sí, todo lo que dije me impulsó a venir aquí. Se consigue tener Una resma tú tienes. con una resma pie que tú sacas.